¿Quieres saber cuál es una enorme fuente de rentabilidad? Te lo contamos todo en el episodio de hoy. No olvides suscribirte activando la campanita en Spotify y la opción todas las notificaciones en YouTube. Así estarás pendiente cuando publiquemos nuevos episodios cada viernes. ¡Empezamos! Tu dinero en acción, episodio 126. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu Dinero en Acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Dinero en Acción. En este episodio 126 titulado Los cambios de narrativa, enormes fuentes de rentabilidad, volvemos a hablar sobre el mercado de renta variable, concretamente hablando de los cambios de narrativa, esas situaciones de mercado en las que la perspectiva de los inversores cambia rápidamente y una compañía denostada pasa a ser amada, y cómo pueden ser estos cambios de narrativa enormes fuentes de rentabilidad. ¿Qué son las narrativas y por qué pueden cambiar tan rápidamente una vez que ya están establecidas y por qué estos cambios son tan enormes fuentes de rentabilidad? ¿De qué vamos a hablar en el episodio de hoy? En primer lugar, haremos una introducción sobre qué es esto de los cambios de narrativas, a qué nos referimos con esto de las narrativas. Daremos algunos ejemplos recientes de cambios de narrativa históricos que han sido enormes fuentes de rentabilidad. También hablaremos de algunos casos que han cambiado muy recientemente y que algunos están cambiando precisamente mientras hablamos. Y lo más importante, trataremos de dar algunos ejemplos de narrativas actuales que podrían cambiar en el futuro, esos gérmenes de la rentabilidad futura, de enormes fuentes de rentabilidad que si cambiasen podrían ser muy interesantes hacia el futuro. Y cerraremos el episodio como siempre en estas fechas señaladas en las que nos encontramos, dando una reflexión navideña sobre estas cuestiones más filosóficas y vitales de las que me gusta hablar a mí de vez en cuando. Entonces, antes de ir con la chicha del episodio, me gustaría hablar de algunos episodios que creo que pueden ser interesantes para la audiencia nueva que llegue al podcast Tu Dinero en Acción y que sepa cuáles pueden ser algunos episodios interesantes. En esta quinta temporada que acabamos de comenzar, hemos hecho un primer episodio, el 123, que pues hemos hecho un balance general de lo sucedido en el mercado en estos últimos meses y debatimos un poco sobre si hay burbuja o no hay burbuja en esto de la IA, dando algunos ejemplos concretos de oportunidades que puede haber en el mercado. Ese sería un buen episodio para empezar la quinta temporada. Y quien quiera irse un poquito más atrás, el episodio número 100 de Tu Dinero en Acción fue un balance de todo lo que habíamos hecho en las temporadas anteriores, con lo cual quien quiera recapitular un poquito sin tener que escucharse 120 horas de contenido, el episodio 100 es un buen sitio para empezar. Y a continuación pues podéis empezar ya con la quinta temporada que ha empezado muy recientemente. Aparte de ese episodio 123 donde empezábamos la temporada y hacíamos balance y hablábamos de la IA y la posible burbuja que pueda haber o no pueda haber, después hemos hecho episodios hablando ya de temas específicos más concretos, más técnicos, como el episodio 124, donde hablamos de la renta fija convertible y todo esto, si es posible que una empresa emita bonos al 0% y si esto es financiarse gratis o no. Y en el episodio anterior, en el 125, contamos en detalle el acuerdo de una empresa importante para nuestra cartera, como es Netflix, y de toda esta oferta de adquisición por Warner Bros. Y la lucha de ofertas con su competidor Paramount Skydance. Así que en el episodio 126 hablaremos de cambios de narrativa. Decir aquí también que sobre esta situación de los cambios de narrativa ya hablamos alguna vez
en el episodio número 22, allá por mayo de 2022, en una situación convulsa de las compañías de calidad y crecimiento cayendo con la subida tan fuerte de tipos de interés que hubo, publicamos un episodio que se llamaba Precios, narrativas y situación de mercado. En aquel momento estábamos viendo compañías como Amazon o como Shopify y concretamente la renta fija viniendo de entornos del 0%, al subir muy fuerte los tipos estábamos viendo caídas muy abruptas y realmente pues en ese episodio ya hacíamos un poco de balance sobre si la narrativa de tipos más altos era perjudicial o no para el mercado de renta variable y cómo en aquel momento pues las oportunidades que se estaban generando probablemente podrían generar retornos altos los siguientes años, como así ha sido, concretamente tanto en Amazon como en Shopify en aquel momento eran momentos muy buenos para haberlas comprado. Y también comentábamos un poco que quizá la situación anómala de tipos de interés era estar dando dinero gratis a tipos del 0% y que simplemente creíamos que la situación se estaba normalizando. En aquel caso, el cambio de narrativa que se estaba produciendo ya era un poquito la punta del iceberg de lo que iba a venir después en años tan rentables como fueron 2023 y 2024. Con lo cual, para quien quiera empezar a introducirse en todo esto de los cambios de narrativa, en aquel episodio ya hablábamos un poquito de todo esto. Vamos ahora entonces con los cambios de narrativa históricos que han sido enormes fuentes de rentabilidad para establecer un poquito las bases de lo que puede ser el episodio que vamos a hablar hoy de los posibles oportunidades que puede estar habiendo en el mercado a día de hoy. Porque todo esto de los cambios de narrativa viene a ser una dinámica que se establece en el mercado en el cual pues, hay una creencia establecida, que es eso de la narrativa, que se habla sobre una empresa concreta, que implica que como la gran mayoría de los inversores creen que esa es la verdad que subyace detrás del negocio de una empresa, la cotización refleja esas perspectivas, digamos, pesimistas o esas perspectivas de que los flujos de caja por acción, que al final es lo que mueve el precio de acción a largo plazo, pues o se estanquen o incluso puedan llegar a caer, o que hay una duda sobre el valor terminal de una empresa, que a futuro esa empresa puede estar en riesgo, puede ser una especie de cubito de hielo que se está derritiendo. Claro, cuando esa dinámica no solo no se cumple, sino que cambia de manera positiva y la narrativa, que no olvidemos aquí, puede estar muy influenciada por los precios, por las cotizaciones, por lo general suele ir adaptándose la narrativa a lo que está pasando con el precio de la acción y eso por definición es un círculo vicioso que se retroalimenta. Hay una compañía que empieza a caer, los inversores empiezan a buscarle explicación a esa caída, siempre encuentras una explicación porque si tú te pones a buscar, sea a corto o a medio o a largo plazo, tú te pones a buscar los motivos por los cuales el precio de una acción hace lo que hace y siempre vas a encontrar algo. Siempre vas a encontrar una noticia negativa que refrende la caída del precio, una nota de un analista, una recomendación sobre un precio objetivo de una acción determinada, algo que está haciendo un competidor. Siempre vas a encontrar noticias que no está muy claro si son ruido o no, pero si el precio de la acción va en esa dirección, tiendes a pensar que esa noticia entonces es el detonante de esa caída y que entonces pues esa es la verdad, porque la acción todos pensamos que refleja perfectamente toda la información que existe en el mercado. Y eso para nada es así. De hecho, por eso se generan las oportunidades que se generan, porque, como decían Warren Buffett y Charlie Munger, en paz descanse este último, el mercado a corto plazo es una máquina de votar. ¿Qué quiere decir una máquina de votar? Que la gente va y se pronuncia con su voto diciendo si el precio refleja a corto plazo la verdad sobre el negocio de la compañía o no. Pero que a largo plazo el mercado es una máquina de pesar. Básicamente, la acción refleja la generación de flujo de caja unitario por acción. Básicamente, a largo plazo, esas líneas de flujo de caja por acción y cotización de la acción tienden a converger siempre a largo plazo. Pero a corto plazo, pues el mercado está votando, la gente está opinando a la hora de comprar o vender una acción sobre si cree que ese precio es adecuado o no lo es. Bien, pues estos cambios de narrativa en los que el mercado vota a corto plazo pero termina equivocándose y la acción termina siguiendo los flujos de caja por acción son enormes fuentes de rentabilidad, como veremos ahora mismo. Empezamos por algunas compañías que probablemente os suenen, luego hablaremos también de algunos casos menos conocidos, para que veáis que incluso en las compañías tecnológicas más grandes, más líquidas y a la vista de todos, pueden producirse situaciones de cambios de narrativa que sean enormes fuentes de rentabilidad.
Empezamos por Apple, que es una compañía que nosotros nunca hemos tenido en cartera, para que no caigamos en el sesgo de solo hablar de en las que nosotros hemos invertido. Empezamos por una compañía que además tiene un peso muy grande en los índices y que en su momento tuvo un cambio de narrativa que fue una enorme fuente de rentabilidad. Allá por los años 2013 a 2015 más o menos, Apple estaba dominada por una narrativa que decía que, en parte cierto para algunos negocios de hardware, pues que al final era una compañía que vendía un producto que tendía a ser commodity, como es el hardware, en los que por lo general la competencia tiende a presionar muy fuerte porque sacan modelos cada vez más avanzados y es fácil imitar a otro competidor con pocas barreras de entrada, sin ventaja competitiva y con los ejemplos pues más recientes de BlackBerry, a la cual había disrumpido el propio iPhone de Apple, y un poquito más atrás yéndonos a Nokia. Y el mercado estimaba que la posibilidad de que al iPhone le pasase lo mismo que le había pasado a BlackBerry y a Nokia, pues eran altas esas posibilidades. Entonces, bueno, pues sí, era una compañía que crecía, pues sí, tenía buenos márgenes, sí, cuota de mercado dominante, pero no merecía un múltiplo alto. Sus beneficios, sus flujos de caja, no merecían un múltiplo elevado. Tal es así que en la primera imagen que os ponemos veis como en el periodo 2013 a 2016 Apple cotizó en numerosas ocasiones a 6 veces beneficios operativos. En su punto más alto, en ese ciclo que os marcamos ahí, en su punto más alto llegó a cotizar a 10, incluso después de la compra de Warren Buffett, que fue en el cuadrito verde en la imagen que os ponemos, el momento de compra, que es el primer trimestre de 2016, Warren Buffett la compra entre 6 y 8 veces beneficios operativos, e incluso después, cuando empieza tímidamente su subida, el punto más alto en el que llegó a cotizar Apple entre 2016 y 2018 fue de 14 veces beneficio operativo, que es un múltiplo notablemente por debajo de la media del mercado. Y veis que incluso después, en la caída de 2018, volvió a ponerse otra vez por debajo de 10 veces beneficio operativo. En el segundo círculo rojo que os marcamos a la derecha, veis ahí que el múltiplo al que estaba a cierre de 2018 Apple era de 8,5 veces EBIT de los siguientes 12 meses. ¿De acuerdo? Para que veáis cómo una empresa a la vista de todos, dominante y con amplios márgenes de beneficio, puede cotizar a múltiplos value o incluso en algunos momentos deep value. Bien, llega la imagen número 2 y se produce el cambio de narrativa en Apple. Resulta que el hardware de Apple no era tan commodity como parecía, sino que era una enorme base instalada con una marca muy dominante y un ecosistema del cual era difícil salir. Un ecosistema que básicamente si tienes un iPhone es bastante más probable que tengas un MacBook o que tengas los AirPods o que tengas un iWatch, y básicamente tienes a un público recurrente al que le vendes tu hardware una y otra vez a lo largo de los años. Eso es bastante diferente de los negocios de hardware a los que estamos acostumbrados. Pero sobre todo, esa base instalada también implica que tienes a un público muy fiel al que venderle servicios recurrentes de muy alto margen, como son todas las suscripciones que la gran mayoría de los usuarios de Apple pagan mes a mes. Y eso es un negocio que no solo es más recurrente, sino que es de márgenes altísimos, mucho más altos que incluso los ya márgenes de por sí altos que hace Apple vendiendo iPhones. ¿Qué produce este cambio de narrativa en el múltiplo de Apple? Pues básicamente, como veis en la imagen número 2, que os marcamos el cuadrito rojo que os marcábamos al principio y el punto al que había comprado Warren Buffett, una expansión de múltiplo constante desde 2018 hasta hoy que la ha llevado a cotizar al doble de las 14 que era el múltiplo alto que cotizaba, o incluso, es que es una barbaridad, a 4 veces el múltiplo que cotizó en algunos momentos en ese cuadro rojo que os marcábamos de 2013 a 2018, a 27 veces EBIT actualmente. Bien, una expansión de múltiplo tan brutal, acompañada de que, con motivo en 2015-2019, el mercado estaba un poco titubeante a la hora de expandir el múltiplo de Apple porque Apple hizo en 2015 un beneficio operativo de 71.000 millones y en el año 2019 hacía 64.000, con las ventas de iPhones titubeando y el mercado pensando que era una compañía muy madura
que no podía penetrar más la cuota mundial y que además pues no estaba muy claro si iba a conseguir venderle servicios de alto margen a sus clientes. Bien, expansión de múltiplo. ¿Qué pasó con los beneficios operativos? 71 billion en 2015, 64 billion en 2019, 133 billion en los últimos 12 meses. Ha más que duplicado el beneficio operativo de 2019 a 2025 con una expansión de múltiplo bestial. Nos vamos a la imagen número 3, un cambio de narrativa que ha supuesto que desde finales de 2018 hasta hoy Apple haya hecho un retorno del 630%, o lo que es lo mismo, un 32% anual compuesto. Una verdadera barbaridad la rentabilidad que ha dado Apple desde que estaba considerado un negocio commodity que merecía, es que me da la risa porque claro, a quien se lo digas de Apple hoy, pero es que esto pasó en tiempos no tan lejanos y además tuvimos la muestra de Warren Buffett comprando en ese momento, que pocas veces se equivoca este señor. Cambiamos de una empresa en la que nosotros no habíamos invertido a una en la que nosotros sí que invertimos cuando se estaba produciendo esa narrativa negativa hacia la compañía. Netflix. Hemos hablado en numerosas ocasiones de ella. En el anterior episodio hablábamos del acuerdo de compra de Warner Bros. Para dar unas perspectivas de lo que podrían venir los próximos años. Para quien le interese la compañía, es un muy buen episodio. Por supuesto, el episodio original de Netflix integrando el entretenimiento global. En aquel episodio hablábamos del posible cambio de narrativa que podría producirse justo cuando las acciones estaban dando una oportunidad. Vamos a ver ahora lo que pasó después de que se produjese ese cambio de narrativa. En la imagen número 4 podéis ver cómo a principios de 2022 el crecimiento de suscriptores de Netflix estaba estancándose ligeramente. Simplemente llevaban 3 trimestres en los que los suscriptores no crecían. Todo esto se estaba produciendo justo cuando estalló la guerra en Ucrania y Netflix daba de baja su servicio en Rusia y le salían todos los suscriptores de ese país. Además, estábamos viendo una normalización de los suscriptores post-boom COVID, que cuando encerraron a todo el mundo en casa se produjo una explosión en los suscriptores de Netflix porque mucha gente, al estar en casa, se suscribió para poder tener algo que hacer en tantas horas que pasaba en casa. Y toda esa gente era demanda anticipada que básicamente había decidido suscribirse de golpe y que luego esa entrada de suscriptores simplemente se normalizó, se frenó. Si sumamos la guerra en Ucrania, la subida de tipos de interés, la inflación y el consumidor algo más titubeante en un año en el que todas las compañías tecnológicas cayeron y tuvieron que despedir a gente, pues tenemos el mix perfecto para que con los suscriptores estancados, la narrativa imperante de que Netflix era un negocio maduro, con pocas ventajas competitivas, enfrentándose a mucha competencia y que además el equipo gestor no iba a conseguir ni monetizar todas las cuentas que no pagaban, las contraseñas compartidas. Básicamente una persona pagaba una cuota y toda su familia la podía ver en cualquier sitio, independientemente de dónde viviesen, que eran unas redes extendiéndose que Netflix había apoyado incluso para fomentar esa utilización y que todos nos acostumbrásemos a ese servicio. Y en ese momento dijeron: señores, vamos a monetizar toda esa gente. Toda esa gente tendrá que pagar, no cero, sino un poquito, y eso van a ser ingresos muy aditivos para nuestra cuenta de resultados. Y además lanzaban un servicio de publicidad que al mercado le hizo ponerse nervioso porque Netflix era un servicio premium, que la gente pagaba una cuota para no tener anuncios. ¿Qué es esto de que vas a lanzar una cuota más barata con anuncios a ver si tienes éxito o no? ¿De acuerdo? Toda esta situación en la que nosotros invertimos precisamente porque las acciones estaban muy baratas, fomentó, como veis en la imagen número 2, uno de los mayores drawdowns de la historia de Netflix, con una caída sumada a la caída generalizada que ya estaba teniendo el mercado en este tipo de compañías del 75% en el valor de las acciones de Netflix. Básicamente, a los precios pre-split, que eran 700, que es como si fuesen 70 de ahora, la mandaron a 150, 160, que es como 15, 16 dólares de ahora. Una pérdida del 75-80% de su valor. Bien, ¿cuál era la contranarrativa en base a la que nosotros invertimos que algunos inversores frente a la narrativa dominante defendíamos? Bueno, pues defendíamos que el consumidor valoraba bastante el servicio de Netflix. Pensábamos que la gente está bastante acostumbrada a llegar a su casa y tener ese momento de desconexión por las noches, de verse una serie, y al día siguiente en el trabajo, en la universidad, en el colegio,
poder comentar, pues joder, pues estás viendo tal serie, pues joder, que estrenaron tal temporada de Stranger Things o tal el juego de calamar, y que a la gente culturalmente se le había implantado esa buena forma de satisfacer la necesidad de entretenimiento con contenido a demanda, en el momento que quieras, segmentado perfectamente para cada tipo de usuario y de manera muy conveniente, ¿de acuerdo? Además considerábamos que toda esa gente que no estaba pagando era un pricing power oculto. ¿Qué es un pricing power oculto? Tú puedes subir precios de dos maneras. Tú le puedes al usuario que te paga $15 subírselo a 16, o a toda esa gente que no estaba pagando, que empezasen poquito a poco a pagar unos pocos dólares, al final para tu ingreso medio por usuario supone una inyección muy fuerte. Y considerábamos que eso, como pricing power oculto, sin que te subiesen en nada los gastos, iba a ser brutal para los márgenes. De hecho, en numerosas ocasiones publicamos los márgenes de Netflix van a explotar en los próximos años porque el contenido va a crecer, pero todas esas entradas de ingreso van a ser muy aditivas. Además, también considerábamos que se estaban produciendo en los suscriptores efectos temporales por la entrada de usuarios tan fuerte que había habido en COVID y que eso poco a poco volvería a normalizar y que a Netflix le quedaba mucho crecimiento en el mundo. Probablemente Estados Unidos y algunas zonas de Europa ya estuviesen más maduras, pero había muchos países, tanto en Asia como en Latinoamérica, etcétera, que les quedaba mucho crecimiento por delante. Y también considerábamos que viendo el historial de Netflix, era bastante probable que su equipo gestor, otra vez más en la introducción de la cuota publicitaria, consiguiese tener éxito a la hora de renovar su negocio o disrumpirse a sí mismos en el momento en el que necesitaban nuevas vías de ingresos para ese público, pues los hijos de, los estudiantes, la gente que estaba fuera, que podría pagar un poco y no le importaba tener un minutito de anuncios de vez en cuando para pagar $5 en vez de los 15 que pagaban los usuarios premium, y que a largo plazo terminarían monetizando tanto más a esos usuarios a través de la introducción de anuncios que a los usuarios premium. Y que todo ello, los nuevos usuarios que estaban viendo pero no pagaban, las cuotas publicitarias y las subidas de precio, como el contenido estaba plano, iría en vena a los márgenes. Esta era la contranarrativa y a continuación veis lo que sucedió en la imagen número 6. Tras ese estancamiento inicial, los usuarios de Netflix volvieron a seguir su camino. Efectivamente había un efecto temporal en el COVID en los suscriptores. Efectivamente los suscriptores valoraban Netflix como un servicio que les aportaba una necesidad que ellos tenían, se la solucionaba de manera muy conveniente, y que Netflix era un servicio ancla que podían quitarlo o ponerlo, pero básicamente podrían acompañarlo de un Disney, de un HBO, etcétera, pero el que nunca iban a prescindir era de Netflix. Todo ello, además, viene en un periodo en el que efectivamente los márgenes se expanden porque todos esos ingresos entran en la vena y el beneficio operativo de Netflix, desde los 5.6 billion de 2022, se va a 12,6 billion en los últimos 12 meses. Básicamente Netflix en 3 años, la escala de márgenes que ha tenido le ha más que duplicado los beneficios operativos en un periodo en el que, por supuesto, el cambio de narrativa también expandió los múltiplos, yéndose de 14 a 28. Aquí duplicó, no tan bestia como en el caso de Apple, pero el múltiplo sobre beneficio operativo se ha duplicado, y esto después de un menos 30 que le han metido a Netflix en los últimos meses por todo el tema de la adquisición de Warner Bros. Bueno, pues por 2 en el múltiplo, más que por 2 en beneficio operativo, ahí veis en la imagen número 7 cómo el cambio de narrativa en Netflix produjo un retorno del 420%, que básicamente es casi un 60% anual compuesto estos 3 años. Una auténtica barbaridad. En otra empresa, esta sí que hemos invertido en ella, tecnológica, creo que a la vista de todos. Incluso se podría decir que en algunos casos hay comentarios de muchos inversores que hay una cierta manía entre la comunidad financiera hacia esta acción, y a la vista de todos ha hecho retornos totalmente extraordinarios. Un cambio de narrativa que ha sido enormemente rentable. Vamos con la tercera compañía, otra en la que nosotros sí que también estábamos invertidos, también tecnológica, quizá no tan grande y no tan a la vista de todos, pero que sí que es en esa teoría de Peter Lynch de pues que todos la llevamos en el bolsillo, prácticamente todos la utilizamos a diario, como es Spotify. Probablemente muchos de vosotros estéis escuchando este podcast en Spotify y ha sido una gran oportunidad de inversión en los últimos años. Aquí hay diferencias bastante notables con Netflix porque esta tesis fue mucho más difícil. La música no es un contenido diferencial,
lo cual implicaba que el riesgo de que el negocio de Spotify se comoditizase era más alto que en el de Netflix, ¿de acuerdo? La narrativa que imperaba en aquel momento era pues que como no había diferenciación, las etiquetas musicales, los sellos musicales, las Warner, Universal, Sony, etcétera, tenían la sartén por el mango. Entonces Spotify nunca iba a poder subir precios de manera que le expandiese los márgenes, siempre los sellos musicales iban a tener el poder de negociación, y si subían mucho los precios, los consumidores se iban a poder cambiar de plataforma muy rápidamente. No había una ventaja competitiva que hiciese al usuario quedarse en Spotify, básicamente. Y entonces nunca sería rentable. Aquí era todavía más difícil porque la compañía todavía no estaba obteniendo beneficios operativos, con lo cual ver la posibilidad de que llegase a unos márgenes que los beneficios operativos fuesen altos y eso hiciese subir la acción era como más difícil de ver. Ahí veis en la imagen número 8 al múltiplo al que llegó a cotizar. Aquí lo hacemos sobre ventas, no lo hacemos sobre beneficio operativo porque aún no tenía márgenes positivos. Entonces el múltiplo sobre ventas, básicamente, una compañía que cotiza un múltiplo sobre ventas muy bajo, pues estima que nunca va a tener un beneficio operativo que implique que ese múltiplo sobre ventas, imagínate, si como veis en la foto, Spotify cotiza a una vez ventas, el mercado está diciendo que básicamente nunca va a tener unos márgenes operativos del 10%, porque a una vez ventas, márgenes operativos del 10% significaría que estás cotizando a 10 veces los beneficios operativos futuros. En una compañía de estas que cuando empieza a escalar márgenes los beneficios operativos crecen a tasas altas, 10 veces beneficio operativo sería un múltiplo completamente imposible de conseguir en una compañía, una plataforma ligera de activos que no necesita CAPEX, que el free cash flow va a ir todo para los accionistas y que tienen normalmente márgenes brutos elevados, ¿no? Con lo cual el mercado empezó a estimar que eso nunca iba a suceder, que era un negocio commodity y que no merecía pagarse más de, como veis en la foto, a finales de 2022, 0,89, o sea, menos de una vez los ingresos anuales de Netflix. La contratesis aquí, en base a lo que nosotros invertimos, no en 2022, sino ya antes, llevábamos desde 2019, es que Spotify era una compañía que estaba completamente centrada en ejecutar el mejor producto del mercado. Sus competidores, tipo pues, Apple, Amazon Music, etc., tenían muchos otros frentes abiertos y Spotify era una compañía centrada única y exclusivamente en tener la plataforma dominante de audio y que además los podcasts iban a ser muy importantes para la tesis. Además, también pensábamos que el CEO era muy visionario y que había sido el salvador de la industria de la música y que básicamente su porcentaje sobre los ingresos de los sellos musicales era cada vez más alto. Es decir, para estas empresas que tienen los derechos de los grupos musicales, etc., Spotify era cada vez más importante en su mix, entonces no iban a poder prescindir de ella. Y básicamente si Spotify se centraba en ejecutar el mejor producto, en que los ingresos totales de la industria de la música que se canalizaban a través de su plataforma fuesen cada vez más altos, su status quo con respecto a las etiquetas musicales cambiaría tarde o temprano a su favor y entonces se empezaría a poder subir precios, expandir márgenes y dado que el impacto del apalancamiento operativo en una compañía con márgenes bajos es muchísimo más elevado que en una con márgenes altos, hacemos una pequeña reflexión aquí, una compañía que tiene márgenes del 50%, el impacto, si todos sus costes marginales tienden a cero, en ese caso extremo de que el apalancamiento operativo es el más beneficioso posible, su impacto en una compañía que crezca al 10%, como los márgenes son del 50%, su impacto es por 2. Una compañía con márgenes operativos del 50% que crezca al 10% en top line, en ventas, el beneficio operativo le va a crecer al 20%. Si hacemos el mismo ejercicio en una compañía con márgenes operativos del 10%, que todo su crecimiento en ingresos se traslada al beneficio operativo, digamos con márgenes brutos del 100%, que sería un caso idílico que no suele producirse, su impacto en beneficio operativo es por 10. Es decir, el crecimiento del 10% en ventas implicaría duplicar beneficio operativo. Esto es importante que lo tengáis en mente porque los apalancamientos operativos, los procesos de expansión de márgenes, como pasaba en Netflix, la que hablamos antes, cuando los márgenes operativos, o caso más extremo todavía de Spotify, todavía son muy bajos, los crecimientos de beneficio operativo cuando consigues subir precio y tu margen bruto se mantiene igual o más elevado, son brutales. Pueden multiplicarse por muchas veces los beneficios operativos. Con lo cual, los procesos de apalancamiento operativo en las compañías de márgenes operativos bajos son todavía más brutales que las compañías que ya tienen márgenes altos. ¿De acuerdo? Pues mirad lo que se produjo
con Spotify cuando se convirtió de facto en el monopolio de audio a demanda. Vamos a dejar YouTube aparte porque, por supuesto, mucha gente escucha tanto música como podcast en YouTube, pero básicamente la referencia frente a los Apple Podcasts, Amazon Music, etcétera, del mundo, ahora mismo es Spotify. Eso básicamente hizo que, como veis en la imagen número 9, múltiplos sobreventas, para mantener un criterio uniforme, porque a día de hoy, como los márgenes se han expandido mucho, podríamos incluso utilizar un múltiplo sobre beneficio operativo. En Spotify, el múltiplo sobre ventas se ha multiplicado por 5 veces, de una vez ventas, menos, incluso llegó a cotizar, a prácticamente 5 veces ventas ahora mismo, después de contraerse un poquito, también como en el caso de Netflix. Básicamente, no podemos hacer la comparativa de los beneficios operativos que tenía Spotify en el año 2022, pero sabemos que ahora tiene unos beneficios operativos muy lucrativos y ese múltiplo sobre unos beneficios mucho más altos, pues imaginaros lo que ha producido. 670% en 3 años, que es una tasa anual compuesta de casi el 100%. Este cambio de narrativa, como veis en la imagen número 10, ha sido de los más rentables de la historia en los... Pues básicamente, yo desde que llevo invirtiendo, es una de las cosas más bestias que he visto de cambio de narrativa y su enorme fuente de rentabilidad. Nos vamos a un caso quizá menos conocido entre la comunidad financiera. Hay algunos inversores en valor que sí que lo conocen más, como es el caso de la energía nuclear. Para que veáis, hablamos de una empresa que no tenemos en cartera nosotros, que nunca la hemos tenido, como Apple, y de 2 que sí que las hemos tenido. Cambiamos de tercio completamente y nos vamos del sector tecnológico a un sector de minería, energía nuclear, concretamente como es este caso, como es el de el uranio. El accidente de Fukushima de 2011 y toda la Agenda 2030 y todo el Green Deal y toda la narrativa imperante, especialmente en Europa, pero en general en todo el mundo, decía pues que la energía nuclear era poco segura, que el tratamiento de los residuos era un problema y que había que tener fuentes de energía renovables estables a lo largo del día para que fuesen, digamos, pues como un ciclo combinado de gas o como, por ejemplo, pues una central eólica o solar que tenga baterías, porque básicamente el viento y el sol son intermitentes y básicamente esas fluctuaciones en la producción eléctrica provocan, como hemos visto en España recientemente, riesgos para la red, para la distribución de red eléctrica y básicamente pueden llegar a provocar apagones masivos. Para que eso no se produzca, necesitas compensar, balancear la red con fuentes de energía con producción estable, como por ejemplo son las centrales hidroeléctricas, que no deja de ser, para que penséis un poco en el concepto de agua almacenada en una presa, no deja de ser una enorme batería. Tienes mucha energía almacenada y cuando quieres la vas liberando para que se produzca producción. De hecho, una de las formas de almacenar agua en una presa, que no deja de ser una especie de batería, es aplicar energía eléctrica a subir por una bomba, utilizando una bomba eléctrica, el agua hasta una presa y luego liberarla cuando quieras. Es una especie de almacenar la energía que le estás aplicando al agua para subirla en altura y que esa posible gravedad futura te devuelva esa energía cuando tú la necesitas, ¿de acuerdo? Por supuesto, hay presas que no utilizan bombas para subirla, sino que ya la almacenan directamente porque viene por el río y ya con la presa la acumulas. Pero una presa o un agua que tú la has elevado es una pila enorme, no deja de ser una pila, ¿no? Bien, pues estas fuentes de energía intermitentes necesitan ser balanceadas con fuentes de energía continua y el uranio es una enorme pila, es uno de los materiales que existen en el planeta de mayor densidad energética que existe. Bien, la narrativa decía que era una energía sucia y arriesgada. De hecho, en Japón se apagaron temporalmente todos los reactores nucleares tras el accidente de Fukushima y básicamente en Alemania y en Europa en general empezó a imperar la narrativa de que la nuclear había que desecharla y que poco a poco se iban a ir produciendo cierres de centrales nucleares al mismo tiempo que estaban encendiendo, porque se quedaron sin energía con todo lo que pasó con Rusia, centrales de quema, de ciclo combinado de quema de carbón. O sea, este tipo de barbaridades que hemos visto a nivel de autoinmolarnos o hacernos el harakiri energético en los últimos años. Había una contranarrativa sobre la energía nuclear de gente que sabía bastante, que decía que cada accidente mejora todavía más la seguridad, que el accidente de Fukushima se había producido por unas circunstancias muy concretas que eran muy raras de que volviesen a producirse y que básicamente la energía nuclear era segura, estable
renovable porque no emite CO2 a la atmósfera, y que el tratamiento de los residuos era algo que también estaba ya muy estudiado y muy avanzado. Bien, entre 2021 y 2025 se ha ido produciendo un renacimiento nuclear con todos los organismos, desde Estados Unidos, Francia, Reino Unido, la Unión Europea en general, incluyendo incluso en el año 2022 la energía nuclear dentro de su taxonomía de energía verde, abriendo la financiación para nuevos proyectos. Básicamente, países como Francia, con Macron a la cabeza, empezaron a impulsar un renacimiento de la energía nuclear, y básicamente países como Reino Unido y Suecia cambiaron completamente sus políticas y su visión hacia la nuclear. Y además es que ahora se produce un boom de la demanda energética con todos los centros de datos para inteligencia artificial. En 2023-2025 ya tenemos demanda energética volando y lo que viene por delante, y necesitas producción energética estable o muchísimas baterías, con lo cual ambas cosas están avanzando. Y están empezando a haber muchos proyectos vinculados directamente a los centros de datos de Microsoft, de Google, de Meta, de Amazon, que están firmando acuerdos masivos para energía nuclear pegadita a sus propios centros de datos. Bueno, ¿qué creéis que esto ha producido en los últimos tiempos en el uranio? En general podríamos mirar Energy Fuels, podríamos mirar Cameco, podríamos mirar Uranium Energy. Da igual, unas están por 2, otras están por 6. Lo que os hemos puesto ahí en la imagen número 11 es un ETF global de compañías o de uranio o de energía nuclear que ha dado un retorno del 240% en los últimos 5 años, que es un 28% anual compuesto, muchísimo más que la media del mercado, en un sector commodity que el mercado pensaba, lógicamente, que tenía muy pocas posibilidades de prosperar en los años siguientes. Para que veáis que no solo en compañías tecnológicas que tengamos o no en cartera se producen cambios de narrativa que pueden producir enormes fuentes de rentabilidad. Y diréis, bueno, Javier, pero claro, esto ya son cosas pasadas. ¿Por qué no nos empiezas a hablar de algo más actual o de algo que se esté produciendo mientras hablamos? Bien, vamos viniendo a cositas que están pasando este mismo año, cosas que han pasado en 2025. Cambios de narrativa que se han producido muy recientemente. Bueno, quizá la más conocida por todos en lo que ha pasado en 2025 es Google, otra compañía que nosotros sí que tenemos en cartera y a la vista de todos. En la imagen número 12 veis cómo Google desde abril, desde el momento en el que se decía que era una compañía amenazada por la IA, que su negocio de Google Search, que su negocio de búsquedas estaba en disrupción y que las dinámicas, las costumbres de búsqueda de toda la población mundial iban a cambiar, y eso iba a implicar que las búsquedas iban a salir del algoritmo de Google y sus ingresos publicitarios iban a caer. Además, con todos los aranceles y demás, el mercado ya estaba bajo presión en abril y estaba cotizando Alphabet, la propietaria de Google, a un múltiplo bastante, value de 14 veces beneficio operativo. Esta narrativa ha cambiado rápidamente en estos últimos meses, ya no hablamos de años, hablamos de meses, y Google ahora es una de las ganadoras de la IA. Básicamente todas las búsquedas a través de diferentes, sea ChatGPT, Nano, Gemini, Perplexity, Cloud, el que utilices, no son un, catalizador negativo para las búsquedas, sino que son un acelerador. Parece que básicamente ahora hacemos muchísimas más consultas que antes, que esto es clave en los desarrollos tecnológicos, lo que se produce igual que cuando se abarata la energía, se abaratan las baterías, se abarata el coste de la mano de obra con los robots. Lo que implican es que se produce al revés de lo que se suele pensar intuitivamente. Dices, no, es que esto es una disrupción. No, lo que suele suceder es que aumenta tanto el uso que después de la disrupción, ya no digamos el que disrumpe, pero básicamente para los que se beneficiaban de las búsquedas, aunque la cuota de búsquedas a nivel mundial de Google baje del 100 al 80, realmente si se producen muchísimas más búsquedas y además Google tiene a Gemini, que ahora mismo es el modelo más avanzado, es ganador neto de todo esto. Y además es que Google ha directamente vinculado Gemini
en el navegador de Chrome, desde las búsquedas de móvil, directamente lo ha pegado, lo ha asociado a todo su sistema de búsquedas. Lo cual implica que lo que decían de, oye, estamos viendo que esto es muy aditivo, para nosotros es muy bueno, la gente está buscando mucho más, nuestros ingresos de Google Search siguen creciendo a doble dígito, ya no hablemos de YouTube y de su cloud, etcétera, pero en general, pues Google de perdedora a ganadora de la IA y su múltiplo pasando de 14 a 24 veces, de 14 a 24 en pocos meses. Sus beneficios operativos en tan pocos meses han crecido algo, pero no tanto como los ejemplos anteriores, porque básicamente desde abril han pasado 8 meses, pues sí, ha crecido al 10 en top line o al 12 y los beneficios operativos están creciendo al 18 o una cosa así, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí, ha crecido un poco, pero lo que ha tenido es una expansión de múltiplo brutal. Bueno, pues como veis ahí, más de un 100% las acciones de Google desde los mínimos de abril, lo cual la tasa compuesta ya mejor no la hacemos, ¿no? Una verdadera barbaridad en un negocio, pues básicamente a la vista de todos. Volvemos a cambiar de tercio para cosas que han pasado muy recientemente en algo que nosotros tampoco tocamos y que básicamente el sentir generalizado del mercado, entre los cuales aquí me incluyo yo, las posibilidades de que le asignábamos a que esto pasase eran pues nulas, o sea, era como prácticamente imposible que sucediese. Hablando de sector financiero, banca y concretamente banca española. ¿Qué se decía entre pues hasta 2019-2020 con los tipos muy bajos de la banca en general? Bueno, pues la banca en general era un negocio obsoleto, con una red de oficinas monstruosa que le implicaba enormes costes, que los clientes no visitábamos, que los tipos de interés bajos dañaban su negocio y que básicamente estaban sujetos o sometidos a una más que probable disrupción por parte de las compañías tecnológicas. No solo las fintech que estaban apareciendo, sino que todos, y yo me incluyo también, y de hecho no sé por qué no lo han hecho todavía, decíamos, joder, pero si Google o Apple o Amazon tienen todos nuestros datos, ¿por qué no vinculan directamente ya eso con una cuenta corriente donde podamos tener nuestros ingresos en nuestro móvil y desde ahí compremos, paguemos, etcétera? Y no necesitamos para nada ni a Santander, ni a BBV, ni a Caixa. Ojo, es un riesgo que todavía no es descartable, ¿no? Que pueda suceder. Ya no digamos Amazon, que tiene todo nuestro historial de compras, etcétera, y que directamente podríamos tener en una cuenta con ellos, pero no, pues no lo han hecho. Se han centrado en su negocio y parece que el sector financiero, para ellos, un sector intensivo en capital, con leverage, etcétera, pues no les interesa. Bien, los bancos, cuando bajaron todos los tipos de interés, imaginaros a dónde se fueron con los tipos al cero. Y es verdad que cuando empezaron a subir los tipos decíamos, sí, bueno, subirán los tipos, pero claro, los bancos al final es un negocio que la tasa de mora, el riesgo de crisis, etcétera, la disrupción, toda la red de oficinas que tienen, pues es un residuo radiactivo total los bancos españoles y el IBEX que nadie quiere tocar. Bueno, pues para que veáis ahí en la imagen número 13 lo que ha sucedido, resulta que pues tarde, mal y arrastro se han ido digitalizando. Esto ha implicado que han cerrado mucha cantidad de oficinas, todos esos costes en los que no incurren porque te mandan al cajero directamente a hacer los temas en efectivo para que te los hagas tú, te mandan a la app a que hagas cualquier tipo de movimiento y han dejado una oficina grande en el centro de la ciudad como una especie de, pues el Santander aquí se convirtió en un work café, que puedes ir allí a trabajar con el ordenador y tomarte un café, pero las gestiones que se hacen en las oficinas cada vez son menores. Y desde el año 2008, pues anda que no han cerrado oficinas poco a poco, pero lo han ido haciendo. Además, esa digitalización, cuando necesita mucho menos personal para gestionar el mismo balance, pues es un boost para su estructura de costes. Además, es verdad que hay tipos más bajos que los que hubo, porque ya han pasado del 4 o del 5 al 2, pero siguen siendo unos tipos sanos para que ellos ganen dinero. Y bueno, pues la tasa de mora, concretamente en España, que es un país en el que la economía está creciendo más que en el resto de la zona euro y pues básicamente la gente paga sus tarjetas, paga sus créditos, etcétera, pues con una tasa de mora muy baja y economía creciendo, pues el mercado parece que ha visto que esta disrupción de las grandes tecnológicas no ha venido. Los bancos han empezado a cobrar comisiones por todo, te cobran por la menos costes y te cobran por la cuenta, te cobran por la tarjeta, te cobran a poco todo aquello de no tiene que costar nada, que era una política que había en España, que tenían una red de oficinas enorme y no te cobraban por casi nada, salvo que no pidieses dinero. Eso ha ido cambiando y ahora te cobran por todo, aunque no les pidas dinero. Y además, todo aquello del depósito al 4%, que era muy fácil, hago un depósito a 12 meses, etcétera, han ido acostumbrando a la gente a que el banco básicamente por el dinero no paga. Entonces, como los tipos están bajos, pues lo vendo al 2 o al 3, pero por el dinero no pago porque me financio
en el Banco Central Europeo o los depositantes, no solo no les pago un 3 o un 4% por los depósitos, sino que te digo, mira, ya no tengo el depósito, pero tengo este producto maravilloso, la gestión discrecional de carteras, que tienen comisiones medias del 1 y pico %. Con lo cual, le gano más al pasivo. Al activo le gano, pero le gano menos, pero como no tengo tasa de mora, etcétera. Cierro oficinas, me bajan los costes, me suben los ingresos, ahí tenéis el resultado. Santander, es que no sé, el dato es obsceno, es un 500 y pico %, Banco Santander, y Sabadell más de un 10 bagger, 1100 y pico % en los últimos 4 o 5 años. Esto ha implicado que el IBEX, ese índice doméstico nuestro que nadie de la comunidad financiera prácticamente quería tocar estos últimos años, haya hecho un 47% este año, 85% en la suma de 2023, 2024 y lo que llevamos de 2025, y le ha sacado a todos los índices relevantes del mundo entre 25 y 40 puntos en 3 años. Es uno de los mejores índices del mundo estos últimos 3 años, el IBEX 35. Por supuesto, pues Inditex, Ferrovial e Iberdrola lo han hecho muy bien, pero básicamente porque los bancos han volado desde la pandemia. Pues para que veáis que hay cambios de narrativa que pueden ser muy rentables, incluso, como hablamos en el caso del uranio, en negocios absolutamente odiados, los residuos radiactivos que nadie quiere tocar. Y nos vamos y diréis, bueno, vale, ya, pero también pasó Google, pues es verdad que Google y la banca española son más cercanos, pero cuéntanos algo que esté pasando ahora mismo. Bueno, pues mientras hablamos, en este mismo instante, se está produciendo el cambio de narrativa en Tesla, otra compañía en la que nosotros sí que invertimos. Estos últimos días ha superado máximos históricos y están empezando a salir ya los vídeos de Tesla como compañía más de software que de hardware. Básicamente los coches yendo solos sin nadie al volante, y el mercado está empezando a creerse que la escala que va a tener sus robotaxis, sus coches autónomos, puede ser muchísimo más rápido que la que ha tenido Waymo. Tesla era una compañía en la que la narrativa imperante decía que era una compañía de automóviles, una car company, que básicamente iba a estar disrumpida por toda la competencia china, que iba a ser un negocio de bajo margen, muy intensivo en capital, y que iba a depender en cada momento del próximo coche si iba a ser exitoso o no. Y los inversores le decían, joder, pues sácate el Model 2 más barato para acceder a consumidores que solo puedan pagar entre 20 y 25 mil dólares, porque si no los chinos te van a comer, etcétera, 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 ¿no? Hubo un momento concreto en el que nosotros aquí, y lo contamos en varias ocasiones en el podcast, dijimos que la decisión de Elon Musk de sacar el full self-driving, centrarse absolutamente en la conducción autónoma y en Optimus, los negocios de energía a gran escala para almacenamiento, como eran los megapacks, y esos negocios de alto margen y suscripciones recurrentes, como va a ser el Transport as a Service, a través de una aplicación de un coche que te recoja en la puerta de casa y te lleve a donde quieras, al coste por milla más bajo que nunca en la historia el ser humano haya conseguido para satisfacer una necesidad tan primaria como es el transporte, y a futuro lo mismo para la mano de obra como es Robot Optimus, era un grandísimo acierto por parte del CEO de la compañía americana. Y que el mercado tarde o temprano se lo terminaría reconociendo. Como veis en la imagen número 14, esto está empezando a producirse. Creo que no me equivoco al afirmar que si Tesla ahora mismo estuviese sin Full Self Driving, sin Optimus y sin Megapack, compitiendo con su coche de $20.000 con todos los modelos nuevos chinos que llegan, me juego algo a que la acción de Tesla no estaría haciendo máximos históricos ahora mismo. El mercado sabe que estas nuevas líneas de negocio pueden ser recurrentes, de altísimo margen y con muy poquitas necesidades de capital para desplegarse. Tesla en algún momento podría decidir tener una flota propia, que eso implicaría que va a tener una división intensiva en capital, porque los coches que salgan por sus líneas productivas clave, la integración vertical de esas líneas productivas hasta el consumidor final, ofreciéndole el servicio como Transport as a Service, lógicamente, pues esa parte va a ser intensiva en capital. Pero la capa de software, para lo cual, por cierto, Tesla ya tiene el balance muy preparado por si eso sucede. Pero la capa de software que va encima es básicamente un servicio de coste marginal cero que se descarga básicamente en una actualización over the air, o sea, tú básicamente por la noche dejas el coche actualizando y al día siguiente es autónomo, sin que vayas a ningún taller a que te instalen absolutamente nada. El hardware está completamente preparado
para que tu vehículo vaya solo, sin nadie al volante, a cualquier sitio del mundo. O sea, esto es una cosa que creo que la sociedad todavía no está adaptada para los cambios que vienen a nivel de movilidad, de transporte público, de aviones, de trenes, porque esto es un cambio de paradigma brutal en cuanto a cómo afrontamos las posibilidades de desplazarnos, del tiempo que vamos a ganar para poder hacer cosas mientras vamos en el asiento de atrás tranquilamente, o decidimos viajar por la noche durmiendo a cualquier sitio del mundo, y que el coche sale de casa, se aparca, paran los cargadores, etcétera, totalmente solo. Bueno, pues parece que el mercado empieza a reflejar que, y algunos inversores dicen, joder, y Tesla no está un poquito cara a los múltiplos que está. Y dicen, bueno, es que si miras el múltiplo PER de Tesla, bueno, claro, el múltiplo PER o el múltiplo EV/BIT refleja los beneficios o los beneficio operativo, el flujo de caja que Tesla ha hecho en los últimos 12 meses o los que va a hacer estos próximos 12. No refleja que si Tesla, básicamente al nivel que puede escalar, por ejemplo, Waymo se dice, no, bueno, es que Waymo tiene más experiencia. Bueno, ya, pero Waymo tiene 2.500 coches en la carretera. O sea, Tesla va a tener 2.500 coches una vez que los reguladores aprueben y ya tengan testado completamente el robotaxi. Tesla puede tener 2.500 coches en 15 días. O sea, no en todos los años que lleva Waymo escalando su flota, ¿no? Y saca por las líneas de sus fábricas 2 millones de vehículos al año. O sea, es que coges el Excel y te pones a hacer unas cuentas de si dentro de 5 años Tesla tiene, para que os hagáis una idea, Uber tiene 7 millones de vehículos en el mundo, coges 1 millón de full self-driving de robotaxis en el mundo, al coste que pueden poner la milla en la carretera por debajo de sus competidores para escalar rápido, y los costes que va a tener, lo dejamos para un capítulo especial, pero vemos que la valoración de Tesla a los precios actuales con Megapack, con full self-driving de robotaxi y con Optimus no es nada elevada, y eso es lo que está recogiendo la valoración actual. Y como veis, pues en la imagen 14, pues 265% desde finales de 2022. Esto es básicamente, pues ha hecho las acciones por 4 en 3 años, que es un retorno del 55% anual compuesto. Una auténtica barbaridad en un cambio de narrativa de compañía de coches a compañía de software recurrente de alto valor añadido. Y bueno, pues nos venimos de lo más antiguo a lo que ha pasado este año, a lo que está pasando ahora mismo, y quizá lo que más os importe a todos vosotros sea, bueno, Javier, cuéntanos algún cambio de narrativa que pueda producirse en el futuro. O sea, narrativas que a día de hoy sean negativas y que puedan ser el origen de fuertes rentabilidades en el futuro. Bien, esto, como siempre sucede, como pasaba en el momento de Netflix, estábamos mirando por un agujerito y diciendo, uy, esta narrativa podría ser que estuviese equivocada, o cuando las acciones de Tesla estaban bajo presión, o cuando nadie quería saber absolutamente nada del uranio. Esto tiene serias dificultades. No os vayáis a pensar que cuando te pones a buscar posibles cambios de narrativa que sean enormes fuentes de rentabilidad futura, digas, no, es que esto es muy obvio, esto va a pasar. Existe el riesgo de que en alguna te equivoques y sea una trampa de valor, y que el mercado acierte al poner esa compañía a ese precio, porque lógicamente en el mercado hay muchos inversores muy formados y con muchos recursos que no son tontos ni muchísimo menos, y que si están apostando que ese es el precio que tiene que tener la compañía en el mercado, es porque hay argumentos que defienden que ese es el precio real que tiene que tener. Es nuestro trabajo como analistas reunir toda la información posible para, como mínimo, saber si tiene sentido plantearnos la duda de que esa sea la verdad, lo que subyace realmente en el negocio. Hay varios negocios actualmente en los que cuando ves la narrativa que impera en el mercado y lo que está pasando con sus acciones y reúnes todas las piezas de información y sobre todo lo que dicen los profesionales de la industria que trabajan día a día con esos negocios, principalmente sus clientes, que es lo más importante que nos tiene, o sea, la opinión más importante para saber si un negocio va a seguir siendo viable dentro de unos años, es lo que te están diciendo sus clientes de hoy. Oye, es que no me saco esto bajo ningún concepto, es que es completamente crítico para mi funcionamiento diario, es que si me sube el precio, es que lo voy a pagar, porque básicamente es lo que habilita la posibilidad de que yo siga facturando. ¿Cuáles son algunos de estos negocios a día de hoy? ¿Dónde estamos viendo narrativas que podrían ser fuentes enormes de rentabilidad futura? Bien, en general, la dinámica imperante con todo lo que está sucediendo con la IA es que el software está bajo disrupción. Diría que la IA también tiene una implicación que podría ser fuente de pérdidas futura, ¿vale? Es decir, la narrativa, hemos hablado de narrativas de empresas
que han caído y que pueden subir a futuro cuando cambie la narrativa. Antes de empezar con las posibles fuentes de rentabilidad de compañías que hoy estén cayendo y que puedan subir, me gustaría dejar aquí una pincelada que la narrativa imperante de que los centros de datos solo pueden aumentar y que van a hacer falta más centros de datos, más energía, más IA, más... ya sabéis por dónde voy. Ojo con el CAPEX. Ojo con extrapolar los crecimientos actuales de negocios intensivos en capital, que son bastante commodity, extrapolarlos indefinidamente hacia el futuro. Eso puede ser un riesgo que, como no sabemos cuándo va a hacer pico la ola de CAPEX que viene, es un riesgo, digamos, de un cambio de narrativa que cuando se produzca puede ofrecer pérdidas en compañías que no tengan tan buenos modelos de negocio, pero que a día de hoy estén creciendo mucho. Cuidado con ese crecimiento no sostenible. Pero si nos vamos a la otra cara de la moneda, a los negocios que hoy están bajo presión, porque la narrativa básicamente está diciendo que la IA puede disrumpirlos, el software probablemente sea el paradigma de narrativa actual que vemos que tiene un peso además importante en nuestra cartera, que pues lo que cuando reúnes las piezas de información parece que hay alguna cosa que indica que a lo mejor la narrativa podría estar equivocada. Todas las compañías de software vertical, VMS, Vertical Market Software, como pueden ser pues las Constellation Software, Topicus, Vitec Software, las Roper, todas las pues Signity, Aseco, hay numerosas compañías de este sector, varias de ellas presentes en nuestra cartera. En general están bajo presión porque la narrativa imperante indica que pues va a ser mucho más fácil publicar o sacar a la venta modelos de negocio competitivos porque va a ser mucho más fácil programar el software, que esas barreras de entrada se están reduciendo y que incluso los propios clientes de las compañías de software vertical podrían programar sus propios softwares para ahorrarse una parte de estos costes, ¿de acuerdo? Incluso las de software horizontal, como podría ser Adobe, Salesforce o SAP, también han visto comprimir su múltiplo notablemente en los últimos tiempos. Hay una contranarrativa que defiende que son elementos críticos para su negocio. Hay una contranarrativa que dice que los inversores a lo mejor deberían hacer double check a la hora de ver si realmente son elementos en los que sus clientes están deseando sacárselos de encima, porque básicamente suponen un porcentaje muy bajo sobre su escala, sobre su estructura de costes. Y cuando tú tienes un elemento que es el 2% de tus costes, básicamente es más probable que te centres en ahorrar en el otro 98%. Cuando tú tienes un elemento crítico que si te lo sacas tienes que cerrar tu empresa varios meses, las probabilidades de que no sea ahí donde te centres son bastante altas. Las probabilidades de que asumas poco a poco las subidas de precio de un elemento crítico para tu negocio que te va repercutiendo la inflación a lo largo de los años, pues es bastante alto la probabilidad de que te quedes. Incluso en compañías concretas como Adobe, básicamente es que los trabajadores de contenido, los que publican contenido visual, digital, etcétera, nos dicen que ¿para qué me voy a cambiar de plataforma si lo tengo todo bajo el mismo paraguas? Y además es que Adobe está integrando todos los modelos de Nano Banana, Veo, Midjourney, etcétera, bajo la misma estructura en la que ya tengo todos mis archivos, en las que no me tengo que cambiar entre una y otra plataforma, y que básicamente me compensa más pagar la cuota completa de Adobe que estar pagándole 20 a Google, 20 a ChatGPT, 20 a Midjourney, etcétera, que básicamente si sumas todas las cuotas va a ser más que la que le pagas a Adobe, que ya te incluye todos esos modelos. Que básicamente pues Adobe se ha desplazado hacia la izquierda para poder ofrecerte servicios también de creación de contenido. Antes tú tenías que aportar ese contenido ya creado y luego trabajabas con él. Y ahora las posibilidades que te ofrece la IA de Adobe son muchísimo más amplias, ¿no? Todas, Salesforce, SAP, todas han visto cómo ha caído sus cotizaciones por toda esta disrupción de la IA. Yo creo que es una de las temáticas más relevantes que a día de hoy hay una narrativa imperante sobre ellas y que creo que podría ir cambiando a los próximos años. Podrían ser compañías que vean cómo sus beneficios operativos van aumentando. Importante, Adobe en el último trimestre ha presentado crecimientos en top line del 10%, con escala de margen adicional que ha llevado el EBITDA a crecer al, o sea, si ves la cuenta de resultados, 10%, 14% y EPS al 14%, porque además está reduciendo el número de acciones en circulación. Crecimientos de EPS del 18%, una compañía que está bajo disrupción. Es que menuda auténtica barbaridad. Aparte del software, ¿qué otras compañías están ahora mismo bajo presión?
En general, en lo que sean los servicios de información, una FactSet, por ejemplo, agregadores de información, el mercado está descontando que la IA puede disrumpir también su modelo de negocio. Aquí haríamos bien en investigar si FactSet tiene datos propietarios o no, o si, por ejemplo, las Deutsche Börse, London Stock Exchange, Intercontinental Exchange o CME Group, que básicamente son plataformas o bolsas globales de trading o de, digamos, de negociación de diferentes activos, sea equity, sea renta fija, sean derivados, si es normal o no que estén bajo presión porque también tienen servicios de información, porque como tienen toda esa cantidad de datos, han hecho paquetes para vender esa información a quien le interese, que son modelos de suscripción que están bajo mucha presión porque algunos de ellos no cuentan con datos propietarios. Si los datos no son tuyos, la IA es bastante más probable que pueda disrumpir ese negocio. Pero ojo, hay que separar el grano de la paja, porque si alguna de estas empresas, que no olvidemos que las bolsas tienen un círculo virtuoso de liquidez por el cual cuanto más activo esté en tu plataforma y más cortos sean los spreads, es decir, mejores precios le ofrezcas a los inversores, más probable es que atraigas más liquidez y que esa ventaja competitiva, ese moat, se expanda en vez de contraerse. Con lo cual, círculo virtuoso de la liquidez, compañías bajo presión porque sus servicios de información pueden ser disrumpidos por la IA, ojo, hay que mirar aquí. Porque algunas de ellas tienen modelos muy beneficiados por el círculo virtuoso de la liquidez, pero también datos propietarios que no es que no sean disrumpibles, es que se pueden ver beneficiados por un incremento masivo en la consulta de datos. Pueden ser compañías que incluso vendan sus datos a un mejor precio para todos estos modelos de búsqueda de IA que básicamente necesitan de una materia prima que son los datos. Los poseedores de esos datos tienen probabilidades no solo de no verse perjudicados, sino de incluso verse beneficiados. ¿Dónde hay otros modelos de datos propietarios que están bajo presión y que creo que incluso podrían verse beneficiados a la hora de, como pasaba en el software, utilizar la IA para que su estructura de costes baje? En los anuncios clasificados. Los Idealista, Wallapop, etcétera, del mundo. Compañías como Hemnet, Baltic Classifieds, Rightmove o Swiss Marketplace Group. Son compañías que están bajo mucha presión y que poseen los datos. Pues no haríamos de más a la hora de intentar separar el grano de la paja, porque aquí lógicamente hay compañías que tienen que invertir más, otras que ya tienen toda su estructura tecnológica adaptada, otras que están en mercados más maduros, otras que están en mercados de más crecimiento, otras que han abusado de los precios y otras que tienen mucha oportunidad de subir precios, unas que están más vigiladas por el regulador y otras que están menos, pero en el conjunto de compañías cotizadas de anuncios clasificados hay una narrativa imperante que indica que la IA también las va a disrumpir. Y como son los dueños de toda esa información, incluso podría ser que no solo la narrativa les perjudicase, sino que incluso se vean beneficiados por la inteligencia artificial. Software, bolsas, servicios de información, anuncios clasificados, sector salud. En general, en el sector de salud a nivel global, temáticas todas ellas, especialmente salud y software, con peso importante en nuestra cartera, hay una narrativa imperante en que todo lo que está pasando en Estados Unidos con los aranceles, en la demanda post-COVID, en el sector de medicamentos biológicos, etc., pues que básicamente los crecimientos del sector salud los próximos años van a ser muy bajos. Es decir, el mercado está extrapolando con el retrovisor lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años y piensa que eso va a ser lo que pase en el futuro. Básicamente la contranarrativa que dice, pues que en Estados Unidos básicamente pues, el gobierno en algún momento terminará cambiando, que es poco probable que se establezcan aranceles duraderos a algo tan crítico para la población como son los medicamentos, y que las pirámides demográficas en los países desarrollados, que son los que más gastan en salud del mundo, están claramente invertidas, y que el envejecimiento poblacional es imparable y que el gasto sanitario a nivel global y específicamente en los países desarrollados no tiene otro camino que crecer, y que esta reversión a la media por el destocking, por esa reducción de los inventarios post-COVID, tenderá a normalizarse y que básicamente los crecimientos volverán a converger con PIB más, con un crecimiento superior al del PIB,
y que los múltiplos que estamos viendo en general en el sector healthcare, farmacia, picos y palas para el sector farmacéutico, etcétera, 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 tenderán a revertir a su media histórica, beneficios creciendo, múltiplos convergiendo con su media, buenas oportunidades en negocios que por lo general suelen ser bastante defensivos. Otra narrativa en el sector salud a nivel global que en 2025 creo que ha dado muy buenas oportunidades. Bien, hemos hablado de casos históricos de narrativas y sus cambios que han sido enormes fuentes de rentabilidad. Hemos hablado de algunos más recientes que han pasado este mismo año y hemos terminado con algunos que todavía no se han producido y que la oportunidad existe ahora mismo. Voy a terminar el episodio con una reflexión navideña en estos tiempos que me vais a escuchar creo que entre Navidad y fin de año, más o menos por cuando estoy grabando y cuando creo que se va a emitir este episodio, con lo cual ya no puedo desearos feliz Nochebuena y feliz Navidad, pero sí que puedo desearos una feliz entrada de año porque probablemente el siguiente capítulo que grabe ya lo escucharéis en 2026. En estos tiempos tan familiares quería haceros un par de reflexiones de estas que me gustan a mí un poco más de filosofía vital. Es verdad que el primer episodio de la temporada, donde ya hice un poquito de este tipo de reflexiones, queda muy cercano. Prometo no estar dando la murga a todos los episodios con este tipo de reflexiones, pero en estas fechas señaladas sí que me gusta hablar un poquito de este tipo de cosas. Os termino de informar para que sepáis un poco y doy pie a lo que voy a hablar ahora mismo. Os dije en aquel episodio, joder, pues esto fue una putada porque resulta que me fastidia la rodilla y hay que darle un poco de importancia relativa importancia a las cosas que no lo tienen tanto y que valoremos en mayor medida las que sí que lo tienen. Pues siguiendo con ese hilo, contaros que tuve la suerte de que pude participar en esa maratón que pensaba que me iba a perder. Darle las gracias desde aquí a José, que es mi fisio, pues mi salvador básicamente con todo el tratamiento que me hizo, el reposo, los estiramientos, los ejercicios de fuerza y demás. Hicimos un test unos días antes de la carrera y no me dolía la rodilla y decidí participar en ella con muy poquitas expectativas. Oye, si me retiro en el kilómetro 5, pues me retiro. Si me retiro en el 10, pues me retiro. Si veo que voy bien, pues voy tirando. Lógicamente, como llevaba 3 semanas sin correr ni un kilómetro, pues no salió como creía que podía salir, pero terminé la carrera y como además la marca anterior que tenía del año 2022 era una marca alta porque estaba en menos forma que ahora, pues pude bajar la marca 4 minutos. Lógicamente, bueno, pues en Valencia había hecho 3:16 en 2022, pues hice 3:12, estaba preparado, creía en una carrera llana y con buenas condiciones para intentar asaltar la marca de 3 horas, que probablemente lo tenga que hacer el año que viene. Pero saliendo a un ritmo muy conservador y terminando en regulares condiciones, porque los últimos kilómetros fueron muy duros, eso no había entrenado en 3 semanas, hizo bastante viento y bastante calor para ser diciembre, 16-17 grados, que normalmente hace menos, y pues tampoco es llana del todo Málaga, como sí que es Valencia. Bueno, pues en unas condiciones bastante peores que en 2022, pues bajar 4 minutos implica que sí que estaba preparado probablemente para hacer mejores marcas. En otra situación, con mejor entrenamiento, sin lesión y en condiciones de viento, temperatura y circuito llano, pues podré a lo mejor en algún futuro seguir entrenando para eso. Pero no os quería hablar concretamente ni de la maratón ni la rodilla, que al final pues genial, que la pude correr y pues estupendo, ¿no? Quería comentaros varias cosas que pasaron en el entorno de lo que fue esa carrera para mí, que la terminaron de convertir en un evento del que probablemente no me voy a olvidar nunca en la vida. Quería hablaros de la figura de las madres concretamente y de los retales que componen nuestra vida. En general, la figura del padre en estos tiempos de pues, Jesucristo, Hijo de Dios y el padre José que está allí en el Belén, creo que la figura del padre, hasta en algunas culturas latinoamericanas, concretamente en México, cuando se habla de esto está padre, güey, o cuando se dice chinga a tu madre, o no mames, etcétera, todo este tipo de cosas, por lo general, el padre se refieren a ello como algo bueno y cuando dicen madre es como algo pues no tan bueno, ¿no? Las figuras de los padres, yo aquí he hablado en numerosas ocasiones de lo que ha significado mi padre para mí en la vida y de, pues gracias, básicamente sin él no habría estudiado. Bueno, pues creo que es una figura que ya no le falta reconocimiento, pero en general quería hablaros aquí en estos tiempos navideños en los que probablemente os juntéis con vuestras madres de la figura, lo que supone
el sentimiento maternal o el amor maternal hacia los hijos. Yo lo veo ahora en mi pareja, en mi mujer, como cuando el niño pues hace alguna trastada o está con alguna perrencha o está en algún momento en el que la duda sea si encariñarlo o reprenderlo. Yo veo como mi mujer, que tiene mucho carácter, es una persona que tiene un carácter fuerte y también por eso yo la quiero y me gustó desde el primer momento, porque es una persona que sin duda no te deja indiferente. Yo veo cómo es su reacción cuando el niño se pone triste y empieza a llorar y cuál es el sentimiento de amor absolutamente incondicional, pase lo que pase, en la que el sentimiento que prima en absoluto, por supuesto educarlo y por supuesto disciplinarlo cuando sea necesario, pero el sentimiento absoluto es que el niño no sufra nunca ningún tipo de daño y el cuidado bajo cualquier circunstancia y la protección absoluta hacia ese niño. No voy a contar aquí, con mi caso concreto, las cosas que ha hecho mi madre por mí y por mi familia a lo largo de todos los años y cómo de crucial ha sido en todo lo que ha pasado, tanto para mí como para mi hermano en la vida. Pero concretamente, en la Maratón de Málaga el otro día, pasaron una serie de cosas que tampoco quiero entrar aquí mucho en detalle, por el estado lamentable en el que yo terminé esa carrera. No voy a dar detalles porque quizá puedan resultar hasta grimosos, pero con sangre por la ropa en diferentes partes. Pasaron cosas que no me pasaban nunca entrenando y había hecho tiradas de 28, de 30, de 32, de 33 con esa misma ropa, esas mismas zapatillas, etc. Y pasaron cosas pues por la temperatura, por la sudoración, etc., que no pasan nunca y terminé en un estado pues que no podía dar un paso más, estaba allí tirado, con sangre en diferentes partes, mareado, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no sé cómo hizo mi madre para, en una carrera como Málaga, en la que hay 16.000 corredores, saltarse todos los controles de seguridad y aparecer allí justo en la meta, en una zona en la que solo podemos estar los corredores. Pero lo hizo. Y cuando yo me di cuenta, estaba allí medio mareado, tirado en el suelo, con toda la ropa sangrada y tal. Y yo, claro, en primer momento mi reacción fue: pero ¿qué haces aquí, no? O sea, ¿cómo te han dejado entrar aquí? Y demás. Cuando me di cuenta y vi que lo que estaba haciendo era sacarse su pañuelo, que es una prenda de ropa que le ha costado un dinero, etcétera, taparme para que no se viese la sangre y ayudarme y llevarme la bebida isotónica y la cara de orgullo también que tenía al mismo tiempo por aquello que acaba de pasar, cómo nos trató a mi mujer, a mi hijo y a mí durante todo el fin de semana preocupándose de que todo fuese absolutamente perfecto. Y entonces eso me hizo, miré para ella y le dije: solo es una madre que está cuidando de su hijo, que lo único que quiere es que no le vean este estado lamentable, con todo lleno de sangre, que no pase frío, que se vuelva a hidratar, que beba, que ayudándolo para que pudiese caminar, etc. Y entonces eso me hizo pensar hacia atrás y ver en todos los momentos importantes de mi vida la persona que siempre, en las duras, en las maduras, en cualquier tipo de circunstancia, siempre estuvo ahí de manera unidireccional, dando un amor completamente incondicional para que a mí me fuesen las cosas bien, fue ella. Eso me hace sentir muy orgulloso y ahora estoy viendo realmente ese mismo sentimiento en mi mujer hacia mi hijo. También mis padres me dijeron una vez pues que al final el amor de los padres por los hijos es una de las cosas más altruistas que hay, en la que básicamente no se hace para obtener un retorno, nunca va a volver. Es decir, ese retorno es completamente imposible, incluso aunque en la vejez les ayudes a tus padres. Es completamente imposible que tú llegues a compensar en ningún momento lo que ellos han hecho por ti. Y que la manera a nivel sociedad o a nivel, digamos, generacional que tenemos de devolverlo es que siga su camino hacia los que vienen. Que ese amor incondicional, altruista y bajo cualquier circunstancia, lo que se suele decir es que puede ser drogadicto, asesino, cualquier cosa, y la madre siempre va a estar al lado de su hijo bajo cualquier circunstancia. Pues eso hay que conseguir que siga hacia los siguientes. Ese amor maternal, ese amor, digamos, incondicional y bajo cualquier circunstancia, por lo general tendemos a decir, joder, los típicos comentarios de, pues la madre con la Rebequita: oye, ¿comiste suficiente? Oye, abrígate. Oye, venga, no conduzcas a tal hora. Oye, que llegas tarde. Oye, pues tendemos a decir, joder, ya está la mamá, qué coñazo la mamá siempre preocupándose o estando... Vamos a hacer una cosa, os propongo un ejercicio, como probablemente estas Navidades, quien tenga todavía la suerte de tener a su madre entre nosotros, ojalá que seáis la mayoría de vosotros, pararos un momento
a ver todos esos momentos en los que vuestra madre os ha dado amor incondicional, que os haga sentir orgullosos, y en vez de dar por hecho que eso es a nivel, digamos, de humanidad, de generación, de sociedad, lo que tiene que suceder, daros la vuelta y mirar un momento hacia ella estas Navidades y preocuparos también por ella. Preguntadle qué tal está, cómo le van las cosas, qué tal le ha ido esa, da igual lo que sea, reunión, esa cita, esa prueba médica, ese entrenamiento, esa nueva actividad, lo que esté haciendo, sea yoga, sea trabajo, depende de la edad que tenga cada uno, será diferente, pero que estas Navidades os propongo el ejercicio de que ese amor maternal incondicional lo devolváis en la cierta medida, porque si las madres tienen ese amor por nosotros y bajo cualquier circunstancia, hagamos cosas buenas o malas, nos han seguido queriendo y apoyando bajo cualquier circunstancia, imaginaros si lo que les hacemos o les ofrecemos a cambio sean cosas que les hacen sentir orgullosas. Imaginaros lo que van a sentir. Pues os propongo ese ejercicio de que estas Navidades dediquéis unos minutos a devolver ese sentimiento incondicional hacia ellas, que en vez de ir solo hacia abajo, que durante un momento venga hacia arriba. Bien, después del amor de las madres, otra de las cosas que me pasó a mí ese fin de semana es que yo probablemente, cuando venía de la carrera, lógicamente el fin de semana, o sea, la semana siguiente, con todas las piernas destrozadas, bueno, básicamente los pies me quedaron deshechos, varias uñas me van a caer, tenía rozaduras por todo el cuerpo que tardé días en recuperarlas, etc. Entonces una persona cercana me preguntó, oye, ¿todo esto vale la pena? Joder, ya habías corrido maratón, ya tienes una buena marca, ¿tú crees que te compensa todo esto? Yo le decía, joder, pues, y tanto, para mí esto claro que compensa, ¿no? Pero de buenas a primeras no terminé de sacar la conclusión de por qué esto vale la pena para mí. Realmente, todo lo que pasó a lo largo del fin de semana, con independencia de lo que pasó concretamente en la maratón, yo pensaba y decía, bueno, pues si yo me hubiese ido solo a Berlín a correr, imaginaros, ¿no? A Londres, una maratón, o a Barcelona, y yo me cogiese un hotel y dijese a mi familia, a Andrea y a Roque, les dijese, oye, que me voy a correr tal maratón. Vale, genial, me cojo yo el vuelo, me voy, la corro, etcétera. Me pasa todo eso, tengo todas esas dificultades, la lesión de la rodilla, luego resulta que sí que la corro, termino en esas circunstancias lamentables, pero con la alegría de haberla podido terminar y de hacer mejor marca personal, etcétera. Me cojo el avión de vuelta, llego y me dijeron, oye, ¿valió la pena todo esto? Pues no lo sé. La verdad es que me cuesta pensar que solo el hecho de acabar una carrera en un maratón sin nadie más alrededor pudiese valer la pena. Pero resulta que se produjo, en este caso al ser en Málaga, pues mis padres viven allí en invierno, pues estaban tanto mis padres como mi mujer y mi hijo, y también unas personas que creo que van a ser a lo largo de los años importantes para nosotros que viven ahora mismo en Málaga, a los cuales envío también un saludo desde aquí porque también vinieron a vernos y también fue importante para mí que lo hiciesen. Se produjo un sentimiento de grupo que ya me había pasado la primera vez que corrí una maratón en 2016, en la que básicamente las personas que te apoyan en ese proyecto que tienes de correr una maratón, se produce un sentimiento de equipo grupal en el que todos están aportando lo que pueden para llegar a ese éxito final, en los habituallamientos, en los ánimos cuando pasas por tal kilómetro, por tal otro, etc. Y una sensación de éxtasis final en el momento en el que se consigue el logro, se llega a la meta y consigues ese tiempo que querías, etc. En el cual el vínculo emocional que se produce con esas personas, ¿qué voy a decir del vínculo emocional con mis padres, mi mujer y mi hijo, ¿no? Pero incluso en 2016, que habían sido unos amigos míos los que vinieron con las bicis y con los avituallamientos, etc., se produce un vínculo emocional y una sensación de éxtasis grupal que implica que no solo es un logro individual, es algo de grupo que se está produciendo y eso une mucho, es decir, los vínculos que se producen con esas personas son para toda la vida. Esto es exactamente lo que hace que de manera definitiva mi respuesta sea y tanto que vale la pena, porque si nosotros nos paramos a pensar, realmente cuando hacemos una cosa de estas, cada uno de estos retales de la vida están unidos por momentos, digamos, de más cotidianidad o, digamos, de mayor rutina o de, pues, lo que hago en mi día a día, voy al trabajo, salgo, pues, por la tarde, las actividades o el deporte, etc. Y lo que sucede a lo largo de la vida, yo me imagino el momento en el que ojalá esté muy lejos, me vaya con los pies por delante y diga, joder, es que ha llegado el momento del final, de aquí esta no la cuento, de aquí sí que ya nos marchamos
y hasta luego, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Cuando mire hacia atrás, ¿de qué me voy a acordar? ¿De los días de cotidianidad o de los días normales en los que uno es igual al otro? ¿O me voy a acordar de esos flashes, de esos retales que componen nuestra vida, que realmente es de lo que se trata vivir? Esos momentos son los que hacen que la vida valga la pena. Con lo cual, aparte de daros la vuelta y devolverle en la medida que podáis ese amor incondicional de madre, os recomiendo, y aquí hablamos siempre de ahorro, de posponer la recompensa, de dejar un poquito para el futuro porque probablemente va a hacer falta, y siempre decimos que tener un poquito guardado es lo que nos permite tomar decisiones libremente que hagan nuestra vida mejor. Hoy mi recomendación desde aquí es que alcancéis ese equilibrio en el cual hay que guardar un poquito, pero también hay que disfrutar de los momentos importantes de la vida, porque esos son los que van a componer los retales que cuando nos vayamos con los pies por delante miremos hacia atrás y digamos, esto sin duda ha valido la pena. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Hemos hablado de las fuentes enormes de rentabilidad que son los cambios de narrativa y hemos terminado con esta reflexión final navideña de 2025. Cuando hablemos otra vez, probablemente ya sea año 2026, y como siempre os invito a que compartáis este episodio con la gente cercana, que os suscribáis activando la campanita tanto en Spotify como en YouTube, importante, en el desplegable seleccionando la opción todas las notificaciones para que os lleguen los nuevos episodios cada viernes y nos incorporéis a vuestra rutina. Nada más, me despido de todos vosotros hasta el episodio que viene y muchas gracias por estar ahí cada semana. Un abrazo muy fuerte a todos y feliz Navidad y feliz entrada en 2026.